¿A dónde va un ateo cuando muere? ¿Qué hay de su tía fallecida que nunca fue a la iglesia, no era religiosa y murió sin una definición en Dios? ¿Cómo la juzga Cristo? ¿Dios es justo? Vamos a llevarlo más lejos. ¿Cuál es el destino eterno de sociedades enteras que practican rituales paganos como las diversas tribus de las islas del Pacífico que no abrazan la Biblia o las enseñanzas cristianas tradicionales? ¿Dónde encajan en el plan de Dios? ¿Es Dios justo cuando se trata de todos los que han vivido? ¿Es hoy el único día de salvación? No voy a hablarles hoy sobre mi idea o la idea de otra persona de lo que sucede cuando muere un no creyente. Vamos a ver exactamente lo que dice la Biblia y creo que les sorprenderá porque Dios es justo. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el plan de Dios para todos los que han vivido? Únase a nosotros en Beyond Today mientras examinamos el día en que Dios recuerda a los muertos. Cuando mi padre murió, mi familia me pidió que diera el sermón en su tumba. Tendré que decirles que fue la conversación más dura que he dado. ¿Qué se puede decir en el momento en que el cuerpo de su padre se deposita en la tumba? Verás, mi padre no era un hombre religioso, un hombre decente. He proporcionado una buena perspectiva de nuestra familia. Fue muy respetado en nuestra comunidad, pero no tuvo mucho que ver con la religión o las iglesias formales. Mi padre había servido y dio demasiado de la Segunda Guerra Mundial, suficiente para destruir la fe que su madre le había inculcado. Mientras caía la muerte por cáncer, su hermano envió un ministro bautista junto a la cama de mi padre con la esperanza de que confesara su creencia en Cristo y muriera como un cristiano. Mi padre no hizo una profesión de Cristo, murió como vivió. No había confesión de fe en el hecho de muerte. Soy ministro del Evangelio, tengo una creencia definitiva en Jesucristo. ¿Qué dije en el funeral de mi padre? ¿Que es que podría preguntarme sobre su destino eterno? ¿Cuál es el lugar de mi padre incrédulo en el plan eterno de Dios? La respuesta puede sorprenderle. No es lo que enseña la mayoría de las religiones. De hecho, todos mis años de estudio en la religión y las filosofías mundiales no he encontrado ninguna respuesta que se acerque más a la verdad de la Biblia sobre estas cuestiones. Pude hablar palabras de verdad y esperanza en la tumba de mi padre. Déjeme que le lleve a través de su Biblia y le muestre por qué. Empecemos con las enseñanzas de Jesucristo. Primero debemos entender esto. Cristo no estaba tratando en su día de salvar a todos los que vivían en su mundo del primer siglo. Si así fue, falló. Jesús un día se presentó ante un grupo de sus propios compatriotas. Me he maravillado de su incredulidad. Estos eran judíos que buscaban al Mesías y tenían la esperanza de que Israel fuera restaurado a su gloria nacional. Sin embargo, no se animaron a creer. Querían asegurarse de él, probando que él era quien él dijo que era. La respuesta de Cristo fue la famosa señal que mostraba que estaría en la tumba durante 3 días y 3 noches. Pero él fue más allá. Debido a que no creían en él como el Mesías o el Hijo de Dios, Cristo los comparó con los residentes notorios de la ciudad de Nínive. Él dijo: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron de la predicación de Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. El cambio de corazón de Nínive no duró mucho. Recurrieron a la idolatría a los pocos años de la predicación de Jonás y la ciudad fue destruida. Sin embargo, aquí Jesús dice que la gente de Nínive se levantará en el juicio con los judíos de quienes Cristo estaba hablando. Y además dijo la reina de Saba que vino a ver la sabiduría legendaria de Salomón. Condenará a las mismas personas por su incredulidad. Cristo fue más grande que Jonás y Salomón. ¿Qué es este tiempo de juicio? Veamos otro ejemplo. Anteriormente Jesús había sido aún más directo cuando envió a sus discípulos a una corta misión para predicar el Evangelio, diciendo que si las ciudades de Judea no escuchaban su palabra, debían irse sin más trabajo.
Les digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para esa ciudad. Esa es la misma frase. En el día del juicio. Nadie en el día de Cristo quería escuchar tal comparación. Sodoma y Gomorra eran los símbolos de vida inmoral que habían perecido en la tormenta de fuego traída por Dios en el tiempo de Abraham y Lot. Ningún pueblo en la historia recibió un juicio tan severo de parte de Dios. Sin embargo, Cristo dice que se levantarán en el día del juicio y recibirán misericordia. Notemos un ejemplo más. Las ciudades de Galilea no respondían a las obras poderosas de Cristo ni a su mensaje de arrepentimiento. Tenían un corazón de incredulidad. Para entonces, la apariencia de Cristo se estaba debilitando. Estaba frustrado por la falta de respuesta de la gente en estas aldeas. Veía asombrosos milagros y escuchaban enseñanzas dinámicas. El comentario de Cristo sobre esto fue: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si las obras poderosas que se hicieron en ti se hubieran hecho en Tiro y Sidón, se habrían arrepentido hace mucho tiempo con cilicio y ceniza. Será más tolerable para Tiro y Sidón en el día del juicio que para ti. Y tú, Capernaum, que eres exaltado al cielo, serás llevado al Hades. Porque si las obras poderosas que se hicieron en ti hubieran sido hechas en Sodoma, habrían permanecido hasta ese día. Pero te digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma en el día del juicio que para ti. Aquí, en 3 ocasiones, Jesús hace referencia a las ciudades gentiles que recibirán misericordia en el día del juicio. Cada una de estas ciudades representó centros de pecado y recibió la condenación de Dios en tiempos pasados. Sin embargo, Cristo habla de misericordia y tolerancia. Una vez más, ¿qué es este día del juicio del que habló Jesús? ¿Qué nos está mostrando Dios acerca de su plan que debemos entender? Hagamos una pausa aquí y entendamos algo. Cristo, en su día, no estaba tratando de salvar a todos los que vivían en este mundo del primer siglo. Si así fue, falló. No todos creyeron en Jesús cuando enseñó las buenas nuevas del reino. En una ocasión, después de uno de sus sermones, muchos seguidores lo abandonaron. Su enseñanza era demasiado difícil de aceptar, así que dejaron de venir a escuchar su enseñanza. Los muchos que se fueron hicieron que Jesús se volviera hacia Pedro y él le preguntó: ¿también me dejarás? Después de su muerte y resurrección se nos dice que solo quedan 120 seguidores. Eso no es demasiado para todas las obras que Jesús había hecho. Los apóstoles tuvieron éxito ya que dieron testimonio de Cristo en las ciudades, pero eran pequeños grupos. No todos respondieron al mensaje del Evangelio y de hecho, muchos lo rechazaron y persiguieron a quienes creían. ¿Por qué las personas rechazaron el Evangelio de la mano de Cristo y sus discípulos? ¿Por qué las iglesias en ese día no se hacían grandes? La respuesta está en una de sus parábolas más importantes, en la parábola del sembrador y la semilla. Cristo explicó cómo el evangelio era como una semilla que un agricultor colocó en el suelo. Sus discípulos le preguntaron entonces: ¿por qué estás hablando en parábolas a la gente? Ves una parábola en una historia con símbolos. Los símbolos dicen una verdad espiritual más grande, pero la verdad no es fácilmente evidente, como se dice en la parábola. La mayoría de las personas no entendieron el mensaje que Cristo estaba dando sin una explicación punto por punto. Cuando se le preguntó por qué hablaba la gente en parábolas, Jesús respondió: se te ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado. Además, Cristo citó al profeta Isaías, que dijo que la gente de su día, en el tiempo de Isaías, no vio ni entendió el pleno conocimiento espiritual de Dios. Por lo tanto, Jesús dijo: les habló en parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. La gente no entendió el evangelio incluso en los días de Isaías, y no entendió ni aceptó el mensaje del evangelio de Cristo. La humanidad rechazó el conocimiento de Dios cuando tomaron el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios siempre ha ocultado su verdad de las masas y ha llamado y trabajado con solo unas pocas personas de cada edad. El hecho sorprendente es esto: Dios nunca tuvo la intención de llevar a todos de todas las edades en la humanidad a la salvación en ese momento. Entonces,
¿Por qué los ministerios de la Iglesia hoy van a todas partes del mundo buscando convertir a los pueblos a su marca de cristianismo? Si Cristo no buscó salvar a todos en su día, ¿por qué hoy estos ministerios buscan llevar a Cristo a las naciones? Una de las razones es esta: porque existe la creencia común de que las personas tienen un alma inmortal que abandona el cuerpo al morir, consciente de la vida separada del cuerpo mortal. Esa alma que creen entonces es ir al cielo o al infierno. Si se va al cielo después de que se haya hecho una profesión de Cristo, eso está bien en su opinión. Pero si se mete en un infierno que se quema sin una experiencia de salvación, eso es otra cosa. Pero la Biblia no dice que el hombre tenga un alma inmortal. Esa es una enseñanza extraída de la antigua creencia pagana. La Biblia tampoco enseña que el cielo es la recompensa de los salvos, o que incluso el infierno existe como un lugar de tormento eterno. No está en la Biblia. Al morir, la conciencia de una persona se detiene. Ya no están vivos. Ellos no saben nada. Ellos no hablan. No hay conciencia consciente. La muerte se describe en su Biblia como un tipo de sueño. Dios despertará a los muertos por una resurrección. Sí, una resurrección. La esperanza de la resurrección es fundamental para la fe cristiana y siempre lo ha sido. La sencilla enseñanza de las Escrituras es que los muertos resucitarán en esta tierra como parte del propósito eterno de Dios, y hay más de una resurrección descrita en su Biblia. La resurrección que Cristo estaba describiendo cuando habló acerca de estas personas de Sodoma y Gomorra, de Nínive, de Tiro y Sidón, aquellos que se levantarán en ese día del juicio. Ese es el grupo de personas de las que queremos hablar en esa resurrección. Este evento del que Cristo habló no es comprendido por la mayoría de los estudiantes de la Biblia. Si se entendiera, alteraría completamente su visión de la Biblia y el plan de Dios para la vida humana. Eso explicaría por qué hay tantas versiones del cristianismo. Eso explicaría por qué vemos la diversidad de la religión en el mundo. Explicaría la causa del mal y el sufrimiento a través de todas las guerras, las plagas y las hambrunas que aquejan a la humanidad. Explicaría el destino eterno de todos los que han vivido sin conocer a Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo. Hoy es un día de salvación, pero no es el único día de salvación. La obra de salvación de Dios se extenderá a cada humano que haya vivido independientemente de su raza e independientemente de su creencia o incredulidad. Es la voluntad de Dios que todos tengan la oportunidad de aceptar sus términos para la vida eterna, y Dios se asegurará de que se presente la oportunidad. Esa es la belleza de su propósito eterno. Dios juntará todas las cosas que están en el cielo y en la tierra en Jesucristo. Ahora veamos una escritura clave que nos dice lo que sucederá. Esta verdad se revela en el libro de Apocalipsis. La mayoría de las personas que estudian las Escrituras verán el libro de Apocalipsis como uno de gran misterio con todo tipo de simbolismo. He escuchado que algunas personas pueden entender el libro de Apocalipsis hoy. No estaba destinado a ser entendido, pero esa es una conclusión errónea. El Apocalipsis puede ser entendido. El libro de Apocalipsis se abre con esta declaración positiva. Dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos cosas que deben suceder en breve. Dios también dice aquí: bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. Cristo quiso que el libro fuera entendido, al menos en parte se puede entender. En el capítulo 20 tenemos una imagen de los tiempos del juicio que Cristo mencionó. Después de su aparición en los cielos y su regreso a la tierra, vemos descrito dos resurrecciones distintas. Note que las Escrituras dice: y vi tronos, y se sentaron en ellos, y se les confió el juicio. Luego vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Aquí se describe un grupo de personas que fueron fieles a Dios hasta la muerte. Estos son un grupo anteriormente llamado los muertos de Cristo.
se levantarán en el aire para encontrarse con Él cuando regrese a esta tierra, para comenzar la tarea masiva de restaurar esta tierra a la condición que una vez tuvo. Ellos literalmente reinan con Cristo durante 1000 años en lo que comúnmente se llama el milenio. Ese evento se llama la primera resurrección. Pero también vemos mencionada otra resurrección distinta. Veamos en el capítulo 20, observe lo que dice. El resto de los muertos no vivieron hasta que se cumplieron los 1000 años. Esto nos lleva a nuestro tercer punto principal. Hay más de una resurrección descrita en la Biblia. La resurrección que Cristo estaba describiendo es cuando aquellos de Sodoma y Gomorra, de Nínive, de Tiro y Sidón, se levantarán en el día del juicio. ¿Quiénes son el resto de los muertos? Son aquellos que no conocieron al verdadero Dios en sus vidas. Son los de Sodoma, Tiro y Nínive. Son los judíos incrédulos de los días de Cristo, los que lo rechazaron como el Mesías. También son los griegos, los egipcios, los romanos, los asirios del mundo antiguo que adoraron a muchos dioses y diosas. También son los ateos de hoy que niegan que Dios exista y que viven y promueven ideas y filosofías impías. Todos estos son parte de este grupo llamado el resto de los muertos. Notemos algunos versos más. Después de los eventos del periodo de 1000 años, incluida la última liberación de Satanás, a quienes se les permite un último esfuerzo para engañar a los hombres y convertirlos para Dios, llegamos a un evento singular en la línea del tiempo de Dios. Observe lo que dice. Entonces vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus obras, por lo que estaba escrito en los libros. Veamos de cerca este pasaje. Normalmente no es entendido por los estudiantes de la Biblia, pero si tomamos las declaraciones de Cristo sobre la gente de Sodoma y Nínive, entonces debemos ubicarlos en algún lugar si queremos entender lo que Cristo estaba diciendo. Aquí en Apocalipsis dice: los muertos, grandes y pequeños, están ante un gran trono blanco que es un símbolo del juicio y son juzgados por las cosas escritas en los libros. Estos libros son la Biblia. Significa que tendrán abiertas las palabras de la Biblia. Ellos entenderán lo que está en la Biblia por primera vez, donde ellos no sabían. No les importaba o no entendían que el engaño se desatará y los libros se abrirán a su comprensión. Tendrán un periodo de años para vivir de acuerdo con lo que dice este libro. Eso es lo que significa la palabra juicio. Usted ve que el juicio bíblicamente hablando no es una sentencia, pero el juicio es un periodo de tiempo en el que vivimos muchos años con el conocimiento de la verdad de Dios en una relación con Él. Para aquellos en esta resurrección serán su primera vez para conocer al verdadero Dios, para conocer su palabra. Los muertos pequeños y grandes es un término que abarca todo. Significa que todos los que hayan vivido serán devueltos a una vida física. Tendrán la oportunidad de conocer a Dios y comenzar el viaje hacia la vida eterna. Este es nuestro cuarto punto para recordar. Todas las personas que han vivido, muchas que nunca escucharon el nombre de Jesucristo, serán devueltas a una vida física. Tendrán la oportunidad de conocer a Dios y comenzar su viaje hacia la vida eterna. Quiero que pienses lo que significa esto. Dios dice que traerá de vuelta a la vida para resucitar los muertos grandes y pequeños.
los cementerios por los que pasas en tu ciudad cuando conduces yendo y viniendo del trabajo todos los días. De ellos saldrán aquellos que están olvidados por mucho tiempo. La gente de la pequeña ciudad que vivía vidas ordinarias, desconocidas, la gente que no entró en los libros de historia, volverán a la vida. De los mares saldrán los que perecieron, de las tumbas sin marcar y olvidadas de todos los tiempos volverán. Aquellos cuyas cenizas y huesos han regresado por mucho tiempo a la tierra desde donde vinieron, volverán a la vida física. Regresarán a un mundo muy diferente al que vieron por última vez. Será un mundo transformado a través de 1000 años del gobierno justo de Jesucristo y sus santos. Un mundo basado en el camino de la paz, el amor y la buena voluntad de Dios. Un mundo muy diferente al que ellos vivieron y en el que vivimos usted y yo hoy. Hemos visto en la Biblia 3 veces cuando Jesús hizo referencia a este tiempo de juicio. Este pasaje en Apocalipsis revela detalles específicos sobre este tiempo de juicio. El mismo tiempo de juicio al que Jesús hace referencia 3 veces cuando mencionó a la gente de las ciudades que surgiría en el futuro. Ahora veamos un momento adicional donde Jesús señaló la profunda esperanza contenida en este periodo de tiempo. Fue en Jerusalén, el último día de la fiesta de los tabernáculos en el año anterior a su muerte. Jesús viajó desde Galilea para guardar el gran festival del otoño. Él estaba enseñando en el templo. Las multitudes se habían reunido para escuchar su audaz enseñanza directa sobre quién era Él. Algunos de los líderes judíos intentaron arrestarlo, pero no pudieron. En el último día de la fiesta, cerca del final del día, Jesús se puso de pie y gritó diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como lo ha dicho la Escritura, de su corazón fluirán ríos de agua viva. La audiencia que escuchó esas palabras hizo una conexión inmediata con un evento que siempre ocurrió en ese 7º día de la fiesta de los tabernáculos en el templo. En el último día de la fiesta, los judíos tendrían una ceremonia especial de verter agua en el altar, agua que había sido extraída de la piscina de Siloé. Los judíos entendieron que este último día de la fiesta de los tabernáculos señalaba un momento en que todas las naciones gentiles se unirán a Israel en la salvación con Dios. Entonces, justo cuando se llevó a cabo esta gran ceremonia, es cuando Jesús se puso de pie. Su enseñanza sobre el agua encaja perfectamente con la enseñanza bíblica del Espíritu Santo como agua. Su enseñanza encaja perfectamente con de que la gente de Nínive y Sodoma se levantaría en un día del juicio. Sabía que el plan de Dios tenía un lugar para todos los pueblos en todas las naciones de la tierra, independientemente del origen racial. El plan de salvación de Dios exige que todas las personas de todos los tiempos se presenten ante Dios en un momento de juicio, un tiempo de salvación. No es su voluntad que nadie perezca. Siempre recuerda eso. Así que vamos a adelantar esto ahora. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que sus seres queridos que murieron sin religión, sin fe, aquellos por quienes se preocupa por su destino eterno, no tiene que preocuparse por ellos. Infantes que murieron sin conocer a Dios, innumerables millones de personas que vivieron sin haber escuchado el nombre de Jesús, confesando menos la fe y la creencia en su nombre. A todos ellos, Dios los volverá a la vida en este día de juicio. Significa que no tienes que preocuparte por los que no asistan a la iglesia, los que no son religiosos de este mundo actual, pasado o presente. No están perdidos. Dios tiene un lugar para ellos en su plan, en la sabiduría infinita de Dios. Su misericordia se extiende a todos. Piensa en lo que eso significa para las personas en su vida, aquellos con quienes se puede preguntar. Todos tienen un pariente que caminó hasta su propio tambor. Te puedo decir lo que significa para mí. Le conté sobre mi padre, sobre dar el sermón en su funeral. ¿Me preocupo por su destino eterno? No. Yo no.
Mi Padre resucitará de su tumba. Él volverá a la vida en un cuerpo físico, curado. Él estará con muchos otros y abrirá los libros de la Biblia para su comprensión. Tendrá su primera oportunidad de aceptar el sacrificio de Jesucristo y entrar en la vida eterna como un miembro divino de la familia de Dios. Prediqué esas palabras en su funeral hace muchos años y creo que hoy son ciertas. No me preocupo por el destino eterno de mi Padre. Hay mucho que considerar con este tema hoy, así que permítame resumir para usted lo que hemos cubierto. Primero, Cristo no estaba tratando de salvar a todos los que vivían en su mundo del primer siglo. Si así fue, falló. Punto número 2. La esperanza de la resurrección es fundamental para la fe cristiana, siempre ha sido. Punto número 3. Hay más de una resurrección descrita en la Biblia. La resurrección que Cristo estaba describiendo es cuando aquellos de Sodoma y Gomorra, de Nínive, de Tiro y de Sidón se levantarán en el día del juicio. Punto número 4. Todas las personas que han vivido, muchas que nunca escucharon el nombre de Jesucristo, serán devueltas a una vida física. Tendrán la oportunidad de conocer a Dios y comenzar su viaje hacia la vida eterna. Como cubrí en el programa de hoy, los que no van a la iglesia e incluso los bebés que murieron al nacer no se pierden para siempre, pero Dios tiene un lugar para ellos en su plan. Para ayudarlo a comprender más sobre este maravilloso hecho bíblico, nos gustaría enviarle una copia de nuestra ayuda gratuita para el estudio de la Biblia, las fiestas santas de Dios. La promesa de esperanza para toda la humanidad. Este importante material gratuito y fácil de leer. El folleto explica cómo nuestro Creador tiene un tremendo plan para la humanidad que revela a través de un ciclo anual de festivales descritos en las Escrituras. Le recomiendo encarecidamente que solicite su copia gratuita contactándonos en iduay.org. O puede ir en línea a beyondtoday.tv o escribirnos a la dirección que aparece en su pantalla. Cuando solicite su copia gratuita de las fiestas santas de Dios, la promesa de esperanza para toda la humanidad, también le enviaremos una suscripción gratuita a nuestra revista Las Buenas Noticias, que nos invita a reflexionar. Es absolutamente gratuita. 6 veces al año recibirás artículos sobre temas que le ayudarán a construir su relación con Dios y cambiar su vida para mejorar. Otros artículos fascinantes lo ayudarán a comprender mejor los eventos actuales a la luz de la profecía bíblica. Contáctenos en iduay.org. Hoy no es el único día de salvación. El ateo que no muere creyendo en Dios se levantará de la tumba. Tendrá oportunidad de reconocer al Dios de la creación. Las personas olvidadas en la historia se levantarán de la tumba, llegarán a comprender el propósito de la vida humana. Los miembros de su familia, sus seres queridos, que no eran creyentes religiosos, volverán a la vida. Sus vidas no han terminado. Tendrán una oportunidad para la vida eterna en la familia de Dios. Dios es misericordioso. No es su voluntad que alguno perezca. Él tiene un plan para todas las personas de todas las edades de la historia mundial. Es un gran plan y puedes entenderlo. Asegúrese de obtener su copia de nuestra guía de estudio gratuita que se ofrece en este programa y comience a aprender acerca de este plan en su Biblia. Para Beyond Today, soy Darris McNeely. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv.